Están bien las diapositivas, ¿no? Sí, Sí, sí. se ve. Perfecto. Bueno, hoy lo que tenemos que ver es otro de nuestros métodos cuasi experimentales para estimar efectos causales, creo que se conoce como el método de variables instrumentales, que es, digamos, otro método bastante popular. Acemoglu, Johnson y Robinson son los últimos ganadores del Nobel de Economía, los trabajos más famosos que tienen. Em, el- Tienen 3 o 4 trabajos, son muy, muy famosos. Los empíricos usan esta estrategia de variables instrumentales, incluyendo el trabajo de la mortalidad de los colonos. Se han escuchado nombrar que es lejos el trabajo más conocido de los 3 autores, donde usa una estrategia de variables instrumentales. Que de hecho creo que no está incluida en esta diapositiva, pero bueno, no quiero usar demasiados ejemplos, lo uso para todo. Pero la clase que viene creo que les podría contar un poco rápidamente qué es ese paper, por si no lo leyeron, digamos, ya que hace un par de semanas ganaron el Nobel, también lo podemos discutir. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a introducir y discutir el concepto de variable instrumental, o sea, a ver qué es una variable instrumental y qué puede y qué no puede ser una variable instrumental. Vamos a discutir el supuesto de identificación y las condiciones que tienen que darse para poder aplicar este método, que es básicamente la condición de exclusión y la condición de relevancia. Vamos a ver cómo podemos hacer para estimar, cómo meter esta idea de variables instrumentales en una regresión, que lo vamos a hacer con este método que se llama two-stage least squares, que básicamente es, en lugar de hacer una regresión lineal, como en diferencias, por ejemplo, lo que vamos a hacer son 2 regresiones lineales y combinarlas de cierta forma. Y por último, vamos a discutir una contribución teórica que también es bien importante, que es el tema de los instrumentos débiles, que es algo a lo que debe prestar atención cuando uno aplica este método. Bien, entonces, ahí estamos. Piénsenlo así. Imagínense que nosotros queremos estimar el efecto de un tratamiento D sobre un outcome I. Bien, o sea, a nosotros nos interesa estimar esta relación causal. ¿Cuál es el problema que vamos a tener acá? Tenemos una variable U, que es una variable omitida. Bien, que es una variable que determina tanto al tratamiento como al outcome. Y siguiendo la notación de los DAGs, que a veces usa Cunningham, esta línea punteada indica que U es no observable. Por tanto, ¿qué implica esto? Que no podemos controlar por U. Pues si tuviéramos este gráfico y controlamos por U, listo, rompemos este canal causal que está acá y estimamos el efecto sin problemas. ¿Cuál es el tema? Esto que está diciendo es que no podemos controlar por U. Por ejemplo, pues una variable que no podemos medir, a la cual no tenemos acceso. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Una forma sería asignar aleatoriamente D, lo cual te rompería la relación con cualquier variable observable o no observable tipo U. Pero imagínense que nos interesa alguna variable, algún tratamiento que no podemos asignar aleatoriamente, por cuestiones éticas, prácticas, lo que sea. Acá donde aparece una solución a esto podría ser aplicar un diseño de diferencias en diferencias, aplicar un diseño de control sintético, o en cambio uno podría aplicar un diseño de variables instrumentales, donde esta variable z va a ser lo que llamamos el instrumento. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia de z? Esto lo vamos a ver bien en detalle, ¿no? Pero les doy un pantallazo general para que sepan de lo que estamos hablando. Fíjense que si este fuese el gráfico causal correcto, con toda la información relevante, z no tiene ningún efecto directo sobre i, no hay ninguna línea que una directamente a z con i, y z no tiene ningún efecto sobre variables omitidas. ¿Qué es lo que hace z acá? Z te afecta a d. Entonces, un cambio en z te genera un cambio en d. Supónganse que si aumenta z, te aumenta d. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos va a decir este método? Mirá, vos no podés mirar si simplemente cuando aumenta D aumenta I, porque tenés variables omitidas. Ahora, lo que vos sí podés hacer es decir, bueno, como Z solo afecta a I a través de D, yo puedo usar la variación en Z que me genere variación exógena en D y con eso estimar este efecto. ¿Bien?
La idea de este método va a ser no quedarnos con toda la variación en D, porque parte de esa variación va a ser endógena por culpa de U, sino quedarnos solamente con una parte de la variación en D. Esa parte que es explicada por el instrumento Z. Esa parte de la variación en D va a ser exógena y nos va a servir para estimar esta relación causal. ¿Bien? O sea, a nivel más conceptual es esto lo que vamos a querer hacer durante la clase. Vamos viendo con ejemplos y con más detalle, digamos. Pero cuando se pierdan un poco, piensen en un gráfico como este, en un DAG como este. Entonces, y acá ya aparecen las dos condiciones que nos van a importar. Que es que Z afecta a D, siendo D nuestra variable independiente de interés. Esto vamos a llamar la condición de relevancia. Y Z solo afecta a I a través de su efecto en D, por ningún otro canal. Esto es lo que se llama la restricción de exclusión. Y estas dos cosas son las que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de aplicar un diseño de variables instrumentales. Entonces, perdón. Básicamente nos vamos a tener que preguntar tres cosas, o considerar tres cosas importantes cuando estemos pensando en variables instrumentales. La primera es, ¿cuán seguros estamos de que Z solamente afecta a I a través de D? ¿Cuán fuerte es este efecto de Z en D? Y si esperamos que, y esto vamos a hacer un poquito más adelante, que Z genere el mismo efecto en D para todos los individuos. Es decir, vamos del final para arriba. Esta tercera cuestión, tercera pregunta, tiene que ver con esto. Nosotros decimos, bueno, cuando aumenta Z, supóngase que aumenta D. Bueno, pero ¿esto se cumple para todas las unidades, para todos los individuos que estamos analizando o solo para algunos? Podría ser que Z solamente afecte el comportamiento de algunos individuos y afecte su valor de D para solamente algunos individuos. Eso es una cuestión que no va a tener muchas consecuencias prácticas, pero sí nos va a afectar cómo interpretamos los resultados. Perdón. La segunda pregunta se concentra en esta parte del gráfico. Nosotros vamos a ver que queremos que Z afecte a D, porque es lo que nos está dando la variación exógena, como dijimos antes, y nosotros lo que le vamos a pedir es que Z tenga un efecto de cierta magnitud sobre D. Lo que vamos a ver es que si Z tiene un efecto muy, muy pequeño sobre D, vamos a crear un problema de instrumentos débiles. Y eso no va a tener un problema. Lo bueno para esta segunda pregunta es que esto lo podemos testear. Fíjense, porque digamos, Z es una variable que vamos a tener en nuestra regresión. Y D es una variable que vamos a tener en nuestra regresión. Por tanto, la fuerza de esta correlación la podemos estimar sin problemas. De hecho, eso podemos evaluar si el instrumento es débil o no. Lo que es más complejo es esta primera pregunta, que hace relación a la condición de exclusión o a la restricción de exclusión. ¿Se acuerdan? Nosotros vinimos diciendo que todos estos métodos tienen un supuesto de identificación. Es decir, un supuesto el cual no es observable, que nos dice que bajo ciertas condiciones este método te estima un parámetro causal. Como la causalidad no es observable, el supuesto de identificación nosotros no podemos demostrar. Y fíjense, esto en verdad no es observable. O sea, nosotros nos... Acá porque estamos suponiendo que este es el gráfico correcto y que somos Dios y que podemos observar la realidad. Pero nada nos dice que acá no podría haber una variable B que esté correlacionada con Z y con I. O sea, no podemos demostrar que Z no está correlacionada con ninguna otra cosa relevante. Sí, lo que podemos hacer son argumentos. Mostrar evidencia, digamos, de condiciones necesarias, evidencia confirmatoria, pero no vamos a poder eh, de- verificar este supuesto. Como no podemos verificar el supuesto de tendencias paralelas, presentamos evidencia en favor, pero nosotros no observamos el contrafáctico en diferencias e indiferencias. Bueno, por esto mismo, por este tercer punto, es que van a ver que los instrumentos que suelen funcionar mejor son variables que parecen rarísimas a primera vista. ¿Por qué? Porque cuando una variable es muy rara, tenemos más chances de que no termine afectando a nada por acá. Bien, ahora vamos a ver ejemplos igual de esto. Digamos, estas son como las tres preguntas que uno debería poder contestar
cuando uno está aplicando variables instrumentales. ¿Bien? Si lo está aplicando correctamente. Bueno, perdón, acá lo tienes, ejemplo. Pensé que al final no lo había puesto, pero sí que está. Bueno, le muestro el ejemplo para arrancar y después pasamos a algo un poquito más técnico. Este trabajo, varios de ustedes lo conocerán, pero bueno, me voy a tomar unos minutos para explicarlo para quienes no lo hayan visto nunca. ¿Qué es lo que quieren hacer Acemoglu y compañías de trabajo? Bueno, ellos lo que van a estudiar es algo que no inventaron ellos, que ya venía desde antes, digamos, venía de Douglas North, por ejemplo, e incluso digamos, de la política comparada anterior, que es el efecto de las instituciones sobre el crecimiento económico. ¿Qué son las instituciones? Pueden ser muchas cosas. Generalmente las entendemos como las reglas de juego de la sociedad y las reglas de juego en la que funciona el mercado. Por ejemplo, un tipo de institución que nos preocupa mucho a los economistas son los derechos de propiedad. Bien, suponemos que cuando los derechos de propiedad se respetan, hay incentivos a acumular capital, a invertir, etcétera, y que eso impacta positivamente en el crecimiento. Cuando los derechos de propiedad son muy endebles, hay pocos incentivos a invertir porque si te va bien, hay chances de que alguien te quite el fruto de tu inversión. Y por eso preferís simplemente no realizar esa inversión. Varios trabajos previos a Acemoglu y compañía habían encontrado correlaciones entre, digamos, buenas instituciones, entre comillas, y mayor crecimiento. ¿Cuál es el tema? Hay un problema de simultaneidad o de endogeneidad. En particular, digamos, puede haber variables omitidas y también puede haber causalidad reversa. O sea, las teorías institucionales nos dicen que buenas instituciones tienen un efecto causal sobre la riqueza. Pero bien podría ser al revés, ¿no? Quizás en los países ricos, los que tienen suficiente recurso y suficiente capital físico y humano para montar buenas instituciones. Y si ese fuese el caso, observarías la misma correlación entre buenas instituciones y crecimiento. Hasta acá estamos todos, ¿no? Entonces, lo que faltaba en esta literatura era encontrar algún tipo de variación exógena en las instituciones para aislar su efecto causal sobre el crecimiento. ¿Cuál es el tema? Esto es muy complicado de hacer. Obviamente las instituciones no son aleatorias, no las podemos manipular como investigadores, y lo que van a hacer, Acemoglu, Johnson y Robinson, este paper del 2001, ya les digo, es el más conocido que tienen, es aplicar un diseño de variables instrumentales. Y lo que van a usar es, o sea, ellos lo que quieren hacer, trayéndolo acá, su variable D son las buenas instituciones, o instituciones inclusivas, como las llaman ellos. Su variable I es el PBI per cápita, es la riqueza. Y su instrumento va a ser la mortalidad de los colonos. ¿Cuál es la historia del trabajo? Ellos lo que van a argumentar es que casi todos los países del mundo en algún momento estuvieron bajo la influencia de Europa, ya sea influencia territorial directa o influencia un poco más indirecta. Pero Europa en algún momento colonizó prácticamente todos los países, varios en distintos momentos, ¿no? Y lo que te van a decir los autores es que eh, digamos, lo hostil del ambiente al que llevaban los colonos impactó en el tipo de instituciones que estos colonos europeos instalaron en esos países. Es decir, allí donde podían vivir tranquilos, el clima era bueno, no había enfermedades, etc., muchos colonos se asentaron para vivir. Que es el caso típico de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué hicieron esos colonos, dado que colonizaron un lugar nuevo y podían decidir cómo iba a funcionar? Bueno, instalaron estas buenas instituciones que protegían los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque ellos iban a vivir ahí y ellos querían progresar. Eso es el caso donde tendríamos instituciones buenas. ¿Cuál es el otro caso? Que es el caso de muchos países de América Central o de África. Estos países, por ejemplo, tenían muchas enfermedades como malaria, las cuales eran muy mortales para los europeos, que no tenían anticuerpos, no las conocían estas enfermedades. Entonces, lo que los autores te van a decir es, mira, cuando los europeos llegan a un lugar así, donde era tan hostil la vida, lo que hicieron fue crear otro tipo de instituciones, malas o extractivas, las cuales se instauraban solamente para apropiarse de todos los recursos posibles, esclavizar a las poblaciones locales, y cuando juntaran suficiente dinero, volverse a Europa. Caso de instituciones extractivas es, por ejemplo, el sistema de NITA. En Perú y Bolivia, ¿se acuerdan? Seguramente lo hayan visto en la escuela,
que es el sistema de trabajo esclavo, donde se obligaba a los locales a trabajar en las minas de Potosí y algunas otras minas importantes. Otra institución extractiva fue el comercio de esclavos en Europa, perdón, en África. ¿Bien? Entonces, el argumento que ellos van a hacer es, mira, la mortalidad de los colonos en el siglo XVI, XVII no debería afectarte a la riqueza hoy por ningún otro canal más que por el efecto que haya tenido en las instituciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Y con esa especificación es que, usando la mortalidad de los colonos como un instrumento de las instituciones, ellos van a poder estimar este efecto. ¿Bien? Bien. Es un trabajo, digamos, un trabajo que tiene más de 20 años, tiene sus temas que se pueden discutir, digamos, de empíricos, de los datos que crearon, etcétera. Pero lo que muestran, lo que pudieron mostrar con esto es que las buenas instituciones tenían un efecto positivo en el crecimiento económico. Resultados que ya veíamos con los estudios correlacionales, pero no sabemos cuánto era espurio de eso. Con este diseño tenemos una estimación más creíble de ese efecto. ¿Bien? Y a partir de acá nace toda una literatura enorme de usar, entre otras cosas, estrategias como variables instrumentales para estudiar, digamos, estos temas de lo que se llama Historical Political Economy. ¿Bien? Básicamente, digamos, esto sería una variable instrumental. Ahora podemos hacer un ejemplo ya más en detalle. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Ahora un poquitín más técnico, siguiendo a Cunningham. Imagínense que este es el modelo real, o el Data Generating Process. ¿Bien? Que nosotros somos Dios y que podemos observar la realidad. Y decimos que I depende de S y depende de A. Bueno, y depende, digamos, de un ruido estadístico, como lo quieran llamar. Digamos, porque somos Dios, estamos observando todo. Pero bueno, supónganse acá también un término error. ¿Bien? Y nosotros debemos estimar el efecto de S sobre I. La fórmula que nosotros vimos de OLS, que la vimos con las sumatorias, se puede escribir de esta forma, en términos matriciales. Donde el delta de OLS es básicamente la covarianza entre la dependiente y S sobre la varianza de S. Dado que este es el modelo real, estamos controlando por todas las omitidas, esto efectivamente nos da el efecto causal. Ahora, imagínense, nosotros solamente podemos estimar este modelo reducido. Porque no podemos medir A. Sí, digamos, porque A no la podemos medir, porque es inobservable. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Este nuevo término error que tenemos acá, que va a incluir lo del término error anterior y va a incluir también el efecto de A. Bien, pues dijimos que A afectaba ahí. Entonces, al estimar esta regresión ahora, lo que vamos a estar estimando, nuestro delta sombrero, nuestro efecto estimado va a ser el efecto causal real más este sesgo. ¿Bien? Que si se fijan, este sesgo es positivo en la medida en que A y S estén correlacionadas. Si A y S tienen cero relación, ¿cómo va a ser la covarianza? Va a ser igual a cero. Por tanto, todo el término va a desaparecer. Ahora, en la medida que S esté correlacionada con una variable A que afecta a la dependiente, está en el término error, sesgo. ¿Cuán grande puede ser este sesgo? Es muy difícil. A priori es prácticamente imposible saberlo, pero puede ser tan grande que si esto nos da positivo, cuando le sumamos el sesgo, esto nos termina dando negativo. O sea, nos puede dar terminando cualquier conclusión errónea. Bien, estas son cosas que ya discutimos, que ya vimos. Nada más acá lo estamos presentando en términos matriciales. Bien, pero esto no es nada nuevo a lo que ya discutimos. Ahora, supongamos que tenemos un instrumento Z. Bien. Y nosotros lo que vamos a hacer es agarrar una ecuación como esta, supónganse, donde tenemos I, S, A, y le vamos a aplicar la covarianza con Z a cada uno de los términos. Entonces,
La covarianza entre I y Z va a ser igual a la covarianza SZ, AZ y la covarianza del término error con Z. Si nuestro instrumento cumple la restricción de exclusión, ¿eso qué va a significar? Que Z no va a estar correlacionada con A, ni va a estar correlacionada con ninguna otra cosa que esté en el término error, ¿no? Porque dijimos que si es un buen instrumento, Z solo afecta a I a través de S. Por ende, por definición, no puede estar correlacionado con esto. Lo cual implica que esta covarianza es igual a 0 y que esta covarianza es igual a 0. En este caso, vamos a poder despejar nuestro delta, que es el efecto causal que queremos estimar. Y este delta, estimado ahora, va a ser igual a la covarianza de la dependiente con el instrumento sobre la covarianza de la independiente que nos interesa con el instrumento. Fíjense que este estimador, este delta, es distinto al que teníamos acá. ¿Bien? ¿Por qué? Vamos a aplicar otro método. Esto lo podemos estimar por OLS, esto lo vamos a estimar por lo que llamamos two-stage least squares. Y de hecho, vieron que nosotros decíamos que el estimador de OLS es insesgado, ¿no? Que está centrado en la media. En la media del valor poblacional. O que el estimador de OLS no favorece a ningún otro valor que no sea el valor real de beta. El tema con variables instrumentales, no podemos demostrar que el estimador de variables instrumentales sea insesgado. No se puede demostrar eso. Lo que sí se puede demostrar es esto. Que es que en el límite, o sea, que la probabilidad límite de nuestro estimador es igual al valor real. ¿Qué implica esto? Que nosotros no vamos a poder mostrar insesgadez para variables instrumentales, pero sí podemos mostrar consistencia. Es decir, lo que sí puedo mostrar es que si se cumplen los supuestos y el modelo funciona bien, a medida que aumenta el tamaño de n, el beta de variables instrumentales, el parámetro nos interesa, delta, lo que sea, de variables instrumentales, converge al valor real, poblacional. Que era lo que habíamos dicho que era la consistencia, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tenemos bien? Profe, yo tengo una. Sí, La covarianza entre I y Z no es que eran dos variables que no estaban relacionadas y por ende no debería ser cero también esa covarianza. Bueno, nosotros lo que dijimos es que Z no tiene ningún efecto directo sobre I. Pero si Z afecta a D y D afecta a I, sí vas a ver una cierta relación entre esta y esta. Ok. Pero debería darse solamente porque el efecto viaja a través de la independiente. ¿Estamos? Clarísimo. Perfecto. Lo que esto va a implicar, el hecho de que nosotros para hablar de variables instrumentales necesariamente vamos a estar hablando de consistencia, va a ser que para usar variables instrumentales, y otra vez la gente se le olvida, hay que tener una muestra, entre comillas, grande. Digo, insesgadez es una propiedad de muestras chicas o de muestras finitas. ¿Bien? Lo cual implica que si vos tenés tanto n como parámetros a estimar, podés aplicar OLS y OLS es insesgado. Consistencia no es una propiedad de muestras finitas. Porque para hacer el argumento, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos tender a n al infinito. ¿Bien? Por tanto, una consecuencia de esto es que no podemos aplicar variables instrumentales con 20 observaciones. De vuelta, esto ya lo aclaré, pero no les puedo yo decir cuánto es una muestra grande. Pero 17 observaciones no lo son. Y puede ser muy problemático aplicar variables instrumentales ahí. Pues ya les digo, es muy difícil plantear que se cumple la consistencia. E insesgadez no tenemos. ¿Bien? De hecho, parte de esta literatura un poco más vieja usa variables instrumentales, incluido el trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson, tiene unas muestras que no son particularmente enormes para estimar esto. Entonces,
Volvamos a nuestro nuevo estimador de delta. Este nuevo estimador que definimos para variables instrumentales. Si se fijan, acá tenemos las dos condiciones importantes. O acá vamos a ver, en verdad, no las dos condiciones, perdón, vamos para atrás. Acá tenemos las dos regresiones importantes que vamos a tener que hacer. La primera, que se nos va a preguntar por la relación entre la instrumentada o la independiente de interés en el instrumento, que es lo que vamos a llamar first stage, y la relación entre el instrumento y la dependiente, que vamos a llamar second stage o reduced form. Sobre qué término usar voy a hacer una aclaración al final de la clase. Entonces, y acá es donde tenemos nuestras dos condiciones. La restricción de exclusión, o la exclusion restriction, nos dice que Z es independiente del error. Esto lo necesitamos para poder decir que estas dos cosas son iguales a 0 y poder despejar. O sea, para llegar a esta expresión necesitamos la exclusión. Y la relevancia, lo que nos pide de mínima, es que esta covarianza no sea 0. Porque si es 0, este estimador no está definido. ¿Bien? Entonces, volviendo a las dos condiciones que tienen que cumplirse. Restricción de exclusión. No se puede testear. ¿Por qué? Porque hace referencia a no observables. Nos está diciendo que Z no está correlacionado con ninguna otra cosa que afecte ahí más que nuestra independiente. Puedo demostrar, puedo verificar que Z no correlaciona con ninguna otra. No, no se puede demostrar eso. Es lo mismo de querer demostrar que tratados y controles en un experimento son iguales en todo. No, no se puede verificar eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es defender la restricción de exclusión, mostrando evidencia, checks, argumentos, etcétera, para defenderla. Pero acá no hay un check que uno tenga que hacer sí o sí. Por ejemplo, el trabajo de Acemoglu, Johnson y Robinson. Uno de los problemas que podrían tener es, los tipos están diciendo, mira, vos me estás diciendo que mortalidad de los colonos afectó el tipo de institución y eso afectó el crecimiento hoy. Ahora, ¿qué podría pasar, por ejemplo? ¿Cuál podría ser una violación de esa restricción de exclusión? Si los lugares que tenían mayor mortalidad en el pasado tienen mayor mortalidad hoy, quizás sea eso el efecto que estás viendo. ¿Entiendes? Por eso lo que encuentran es que mayor mortalidad, peor institución, menor crecimiento. Bueno, pero capaz la institución no hace nada ahí. Capaz simplemente que mayor mortalidad del pasado, mayor mortalidad hoy, menor crecimiento hoy. Bueno, una de las cosas que hacen en este trabajo es incluir como variables de control, variables que tienen que ver con el contagio de la malaria, por ejemplo. Las enfermedades que mataban a la mayor parte de los colonos europeos. Y también van a dar otro tipo de evidencia. Por ejemplo, ellos van a discutir que para las poblaciones autóctonas la malaria es mucho menos grave de lo que fue para los europeos que no tienen ningún anticuerpo. Bien, pero toda esa discusión que ellos hacen está para defender la exclusión del instrumento y para mostrar que no hay ningún otro canal entre la mortalidad de los colonos hace algunos siglos y la riqueza hoy. Y todos los trabajos que ustedes vean sobre variables que usan variables instrumentales le van a dedicar una buena cantidad de párrafos a defender la restricción de exclusión. La otra condición es la relevancia del instrumento, que es lo que decíamos que no pase esto. Esto también tiene condiciones, digamos, tiene condiciones, no, perdón, tiene consecuencias bastante dramáticas para el estimador de variables instrumentales, pero lo bueno es que esto sí lo podemos testear, porque estas dos cosas son observables. Y de hecho vamos a ver que hay test que te los hace Stata para ver si el instrumento es relevante o no. Entonces, acá por lo menos sí podemos decir tajantemente, este instrumento es relevante, o este instrumento no es débil, y este instrumento sí es débil. Y por lo menos ahí podemos sacar una conclusión, digamos, más directa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es, hasta acá todo muy lindo, esto lo presentamos, digamos, por matricial, etcétera. Lo que nosotros queremos ver ahora es cómo hacer para estimar esto. Cómo hacer para agarrar unas regresiones y poder estimarlo.
Bueno, y acá me aparece este método que lo llamamos mínimos cuadrados en dos etapas o two-stage least squares, donde básicamente tenemos la first stage y la second stage. Donde, fíjense lo que hacemos. En una primera regresión vamos a agarrar nuestra independiente de interés, por ejemplo, la calidad institucional, y la vamos a regresar respecto al instrumento. Por ejemplo, la mortalidad de los colonos. Como en cualquier regresión, nosotros la variación en S la vamos a poder separar en dos, ¿no? Una parte que es explicada por nuestro modelo y una parte que no es explicada por nuestro modelo. En base a Z, o sea, en base a esta regresión nosotros podemos encontrar lo que llaman los fitted values de S, ¿no? O sea, cuáles son los valores de S que predice nuestro modelo de regresión. ¿Todos se acuerdan de esto cuando vimos las primeras clases? Bueno, lo que vamos a hacer entonces en esta primera regresión es estimar esto y quedarnos con una parte de S. Con una parte de la variación en S. ¿Con qué parte? Con la parte que es predicha por este modelo. Es decir, con los fitted values. Por eso es que en esta segunda regresión S aparece con el sombrerito. Esa S sombrero son los valores de S predichos por la first stage. ¿Estamos? Por eso, mientras más fuerte sea la relación entre el instrumento Z y la variable S, con más variación nos vamos a poder quedar. Y en esta segunda regresión, y ahí voy con la pregunta, usamos esta variación en S, que suponemos exógena, para estimar delta, es decir, para estimar el efecto de S sobre I. Sí, Martín. No, justo eso te iba a preguntar, que es súper importante entonces que Z te explique bien ese. Digamos, hay como algún tipo de, no sé, algún corte o algún límite que vos Sí, digas, che, por abajo de. Ah, ok. Porque si no, o sea, se te cae. sí. De Ah, hecho, estrictamente, fíjense, acá lo que le pedíamos es que esta covarianza sea distinta de cero. Básicamente es una covarianza pidiendo que sea mayor que cero. Lo que vamos a ver ahora en un rato es que no alcanza con que eso sea, esa covarianza sea mayor que cero. Tiene que tener al menos una cierta fuerza. Si no, es lo que decís vos, digamos, te vas a quedar con tan poquita variación en S que prácticamente no sirve para nada. está Mm. bien. Gracias. Lo Sí, bueno por es que ahí es para eso sí hay un estadísticamente método. significativa, pero en realidad en magnitud no explica nada, ¿no? Digo, ahí, Bueno, es un desafío ahí. Bueno, puede pasar, digamos, sí, está bien el punto. De esto ya lo discutimos, vieron que significatividad y magnitud del coeficiente no son cosas que tengan que ir de la mano, necesariamente. Y a veces puede pasar que este coeficiente, por ejemplo, sea significativo, o sea, el 5%, pero que el efecto sea muy, muy chiquito. Por eso es que el test que vamos a hacer para ver si el instrumento es suficientemente relevante no va a ser mirar este beta. Va a ser aplicar un test a toda esta regresión. Y ahí vamos a usar un valor de corte para ver si la parte explicada con la que nos estamos quedando de ese es suficientemente grande, suficientemente importante como para poder aplicar la segunda regresión. ¿Bien? Bueno, esto es ya lo que ustedes estuvieron anticipando. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, bueno, acá si quieren, digamos, tiene un poco la mecánica de cómo va a funcionar esto y cómo, digamos, que se llega al estimador. Digamos, este es nuestro estimador de delta que teníamos antes. Bien, fíjense que si nosotros a esto le aplicamos digamos, el numerador y el denominador, lo dividimos por la varianza de z, vamos a poder definir esta parte como nuestro beta estimado, que es lo que teníamos acá, y este beta estimado por la varianza de z va a ser igual a esta covarianza. De meter este reemplazo es una cosa más de álgebra, nos va a quedar ahora sí, nuestro verdadero estimador de variables instrumentales, que va a tener esta pinta. Que va a ser este delta que nos interesa. Pues recuerden siempre que nosotros queremos estimar el efecto de S sobre I. Z es solamente un instrumento para ayudarnos a aislar la relación. Pero solo lo que queremos ver es el efecto de esta variable sobre esta. Lo que vamos a usar entonces es, para nuestro estimador, este beta sombrero Z,
que son lo que le decía los fitted values de la first stage. Es decir, los valores de S predichos por nuestra regresión en la first stage. ¿Bien? Esto, digamos, es poner un poco de numeritos a lo que dijimos antes. O, numeritos no, digamos, matrices. Entonces, si nuestro instrumento es válido, nuestro delta IB es un estimador nuestro delta, perdón, IB es un estimador consistente de delta. Y lo podemos interpretar como un efecto causal. Si se fijan, uno en principio podría hacer esto, entre comillas, a mano. Digo, ustedes podrían usar el comando reg de Stata para esta regresión, quedarse con los fitted values, se lo pueden pedir a Stata, y después hacer una segunda regresión metiendo los fitted values. Es decir, para hacer esto no necesita ningún comando, ninguna cosa muy rara, ¿no? El tema con esto es que hay que hacer si uno va a hacer esto así a mano, digamos, hay que hacer una corrección de los errores estándar. Porque si no, van a ser artificialmente pequeños los que uno termina estimando. Errores estándar artificialmente pequeños te dan intervalos de confianza artificialmente chicos y tenés más chances de decir que algo en verdad, que algo que en verdad no es significativo, es significativo. ¿Bien? Por eso es que nosotros vamos a usar los comandos de Stata para ver esto. Porque esos comandos ya tienen esta corrección de los errores metida adentro. Bien, entonces, para ahorrarnos ese paso y ahorrarnos ese quilombo, vamos a usar los comandos que por otro lado son súper fáciles de usar en Stata. También lo vamos a ver hoy. Una aclaración, esto más una nota al pie que otra cosa. Estrictamente uno puede usar más de un instrumento. De hecho, si uno tuviese más de un instrumento vamos a ver nuestro gráfico, si uno tuviese un Z1, Z2, Z3, tuviera varios instrumentos de D, todos relevantes y todos, y en particular, todos la reacción de exclusión, bueno, eso podría ser mejor, ¿no? Porque podrías quedarte con más variación en D. Generalmente la literatura aplicada solamente trabaja con un instrumento, porque como vamos a ver, encontrar un instrumento que verdaderamente cumpla la restricción de exclusión ya es bastante difícil. O sea, decir que encontraste 2 o 3, qué sé yo. ¿No se tendría que cumplir una condición de orden, profe, y de rango o algo por el estilo? No creo que recuerdo. O eran tantas variables exógenas como endógenas o algo por el estilo, ¿no? Sí, en verdad ahí puedes tener una cosa, digamos, como no de dimensionalidad exactamente, pero hay un límite, digamos, dado por la cantidad de variables que vos tenés a la cantidad de instrumentos que podés meterle. En términos prácticos, hay que ver cuánto es un problema, porque si uno tiene muchas variables de control, como que medio que puede meterlas también en el modelo, como para hacer fuerza. Pero está muy bien lo que decís, eso es cierto. Y ahí aparece todo lo que son los test de sobreidentificación, digamos, y ese tipo de cosas. No lo vamos a ver mucho en este curso, pues ya les digo, no son cosas que se usan mucho en economía aplicada. Generalmente en los tipos de trabajo que nosotros vamos a leer, uno encuentra un instrumento y trata de defenderlo todo lo que puede, trata de defender la exclusión todo lo que puede. Si hay una salvedad, que es el paper de Dubey y Harish, que vamos a comentar, que en parte lo puse por eso, que estrictamente las autoras usan 2 instrumentos. El tema es que son 2 instrumentos que son muy parecidos entre sí. O sea, son 2 variables distintas, pero van a ver que son 2 variables que están muy relacionadas una con la otra. Por tanto, si una cumple la relación de exclusión, medio que la otra también lo hace. Pero eso lo discutimos mejor en la clase que viene. Pero ya digo, lo más común, lo que más van a ver es que se usa un solo instrumento, pero si eventualmente encuentran una situación donde puedan usar 2, se puede usar y digamos, no. Si pueden defender la exclusión de los 2, no hay problema econométrico grande con usarlos. Profe, Sí. en el caso de tener más variables de control en el modelo original, cuando uno regresa, la explicativa con la exógena también las tiene que incluir, ¿no? Acá vas a meter tus variables de control también, sí. Ok. Sí, sí.
acá se pueden meter variables de control sin problema. Lo que Stata nos va a pedir es que le avisemos cuál es el instrumento. Para saber bien, digamos, la variable cuál es la variable importante de todas las independientes que metemos acá. Pero se pueden meter controles sin problema, ¿sí? Entonces, lo importante es que no estamos usando toda la variación en S para estimar el efecto sobre I, estamos usando solamente una parte, la parte que es explicada por el instrumento. Yo siempre hay que tenerlo en cuenta, por eso a veces uno se lo olvida. Esto implica que vamos a tener menos variación en nuestra muestra. ¿Bien? Por ende, por eso es que variables instrumentales tienen ciertos temas de eficiencia, que bueno, son un costo natural de aplicar este método. Pero bueno, al menos como en esta literatura tenemos preferencias más fuertes por la exogeneidad que por la eficiencia, no nos hace tantísimo problema. Lo importante va a ser que el hecho de que usemos solamente una parte de la variación en S puede implicar que solamente algunas unidades estén respondiendo al tratamiento. Queda la tercera pregunta que hemos visto al principio de la clase. Sobre esto tengo un ejemplo que va a ser más claro, todavía no lo vamos a ver, pero ahora cuando muestre el ejemplo van a ver a qué nos referimos con esto. Bueno, ¿hasta acá estamos todos con la parte teórica? Bueno, vamos a ver un ejemplo ya con un poquito más de detalle con las ecuaciones. Hay toda literatura bastante extensa sobre el papel de los medios de comunicación en las percepciones y las creencias de las personas. Por ejemplo, es un gran tema en ciencias políticas, bueno, o en comunicación, por supuesto, que básicamente es en qué medida los medios de comunicación pueden influenciar, por ejemplo, cómo la gente vota. Bueno, ok, digamos, hay unas teorías al respecto, etc. ¿Cuál es el tema? Si nosotros miramos, y no sé, miramos lectores de La Nación y de Página 12, y le preguntamos a quién votan, seguramente vamos a observar una correlación ahí. Los lectores de Página 12, a quién votan o si apoyan o no apoyan al gobierno, por ejemplo. Lectores de Página 12 posiblemente apoyen bastante más al gobierno, perdón, lectores de La Nación seguramente apoyen mucho más al gobierno en promedio que los lectores de Página 12. Para los que no son de Argentina, La Nación es considerado como un diario más, digamos, tirado a la derecha y Página 12 un diario más de izquierda en Argentina, dentro de los diarios conocidos. Ahora bien, eso no es evidencia, en verdad, de que los medios de comunicación ejercen ningún tipo de influencia sobre quienes lo consumen. Porque la verdad es que tenemos bastante evidencia de que una de las cosas que más le gusta a la gente es que le den la razón. Entonces, si uno lo piensa, uno dice, yo me debería informar de muchas fuentes distintas, con distintos puntos de vista, analizar la evidencia y sacar mi propia conclusión. Bueno, eso es muy lindo en teoría, pero la verdad es que uno tampoco se toma 4 horas para leer el diario a la mañana. Uno tiene que trabajar, tiene que hacer cosas. Y la verdad es que mucha gente lo que termina haciendo es, digamos, yo incluido todos, digamos, esto no es despectivo, es algo más descriptivo solamente. Uno generalmente tiende a consumir más los medios que le dan la razón a uno, que más o menos piensan como uno. Está bien, puede ser que algunos se pasen de obsecuentes y que uno le moleste ya. Pero la verdad es que, de la misma forma que uno compra galletitas porque le gustan, medio que parecería ser que la gente que consume un medio porque le gusta más que otro. ¿Bien? El tema está entonces en cómo podríamos hacer para estimar el efecto causal de los medios de comunicación cuando los individuos se autoseleccionan en el medio que consumen. Y acá aparece el trabajo de Ash y compañía del 2020. Esto que cité es la versión working paper. Hay una versión publicada ya de este trabajo, pero no me gusta tanto. Me gusta más la versión working paper, al menos para lo que queremos ver acá. Parece más clara, como que no sé, los reviewers medio que lo hicieron mierda el trabajo. O sea, como lo cambiaron en formas que no me gustaron mucho. Así que les comento el working paper nada más. Y ellos lo que van a querer analizar son los efectos de mirar o consumir Fox News Channel sobre las medidas de distanciamiento social durante la pandemia en Estados Unidos. Vamos, en Estados Unidos hay algunos grandes medios, entre ellos Fox News,
Varios de esos medios, CNN, MSNBC, o sea, de los más grandes, los más clásicos, en los últimos años, sobre todo, están más tirados hacia el Partido Demócrata. Bien, son un poco más, digamos, pro-demócratas. De los medios grandes, el Fox News es como el outlier de los medios bien republicanos. Después hay un montón de medios republicanos y un montón de medios demócratas mucho más chicos, pero de los mainstream, Fox News es el gran medio republicano. De hecho, creo que es el canal de noticias más visto en Estados Unidos. Entonces, la hipótesis de los autores va a ser, mira, durante la pandemia los republicanos estuvieron muy en contra de las medidas de distanciamiento. Y en Fox News se criticó mucho todas estas medidas, lo que hacían los gobernadores de Nueva York o de California, por ejemplo, lo que terminó haciendo la administración Biden con la pandemia, cuando asumió, etc. Por tanto, la hipótesis de los autores va a ser, mira, si fuese cierto que los medios de comunicación impactan las opiniones de las personas y en cómo actúan las personas, estar expuesto a más Fox News debería reducir el cumplimiento de las medidas de distanciamiento. ¿Todos me siguen con el cuentito del paper hasta ahora? Bien. ¿Cuál es el tema? La gente elige ver Fox o no. Capaz la gente que elige ver Fox simplemente de la misma forma elige no cumplir con las medidas de distanciamiento. Entonces, lo que van a hacer los autores es buscar un instrumento. ¿Qué sería un instrumento? Una variable que afecte cuánto Fox News vos mirás, pero que no te afecte el cumplimiento de las medidas de distanciamiento por ningún otro canal. Y para eso vamos a usar un instrumento bastante raro, bueno, como el de la mortalidad de los colonos es raro, este también es raro. Su instrumento va a ser la posición de Fox News en las distintas emisoras. ¿A qué me refiero por la posición? Es decir, cuando prendés la tele, arranca el canal 1, ¿en qué posición está Fox? ¿Ok? Siempre que uno propone un instrumento, siempre es bueno contar una historia del instrumento para ver por qué funcionaría. Entonces, el argumento de los autores es así, mira, hay mucha gente que prende la tele y va a ver CNN, porque le gusta CNN, más pro-demócrata. Hay gente que prende la tele y se va a ver Fox News, porque más pro-republicana. Hay gente que prende la tele y no se pone a ver noticieros, porque no tiene ganas. Y hay gente que se pone a hacer zapping. Hay gente que prende la tele y empieza a pasar los canales y encuentra algo que le gusta. O algo que le interesa o algún lugar donde frenarse. ¿Bien? Para este último caso, la posición en la que estés en la grilla podría afectarte si esa gente está viendo o no. Si una persona la ponemos a hacer zapping y que frene cuando encuentra algo que le interesa, hay más chance que se frene en un canal que sea el 2, 3, 4 que en el 70. ¿Bien? Y entonces esa va a ser, digamos, la explicación de por qué este instrumento debería afectar el rating de Fox News. ¿Se entendió más o menos esto? Ya les digo, es un instrumento que es bastante raro, digamos, una cosa que uno no pensaría a priori que de verdad podría funcionar. Ahora igual le voy a mostrar un gráfico, pero veamos cómo plantean los autores sus regresiones. ¿Bien? Entonces, ellos lo que van a tener es ellos van a analizar un modelo que tiene una parte, digamos, de cross-section, una parte de panel, pero bueno, no vamos a enfocar tanto en eso. Básicamente lo que ellos están mirando son zonas geográficas muy pequeñas, imagínense un código postal, y están siguiendo eso. Entonces, lo que ellos pueden medir es Z, que va a ser la posición de Fox News en la grilla, y eso es importante, también me olvidé de decírselos. En Estados Unidos hay lo que llaman como media markets, o mercados de medios, donde tenés tal proveedor de cable en este lugar, tal proveedor de cable en este lugar que está al lado. Y esos dos proveedores de cable tienen distinto orden en la grilla de canales. Y eso es lo que te da también variación en el instrumento. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a querer estimar es esto, Z es la posición de canal de Fox News, nuestro instrumento. B es el rating de Fox News. Esta es nuestra variable independiente de interés. Esa es la que esperamos que afecte ahí. E I son una serie de outcomes relacionados con el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.
Fíjense, esta ecuación, esta first stage, incluye una serie de valores de control, incluye unos efectos fijos a nivel de estado y está en el instrumento. Entonces, nosotros estimamos esta regresión y en base a esto predecimos unos ciertos valores para el rating de Fox News. Esos fitted values son los que metemos acá en esta regresión. Y con esto estimamos el efecto del rating de Fox News sobre I, bajo la presunción de que, como esto representa solo variación exógena en B, estaríamos estimando el efecto causal. ¿Estamos? Acá hay dos cosas, entonces. Tenemos que ver cómo funcionan nuestras dos condiciones. Primero la condición de relevancia y después la restricción de exclusión. Vamos a ver que para la condición de relevancia hay un test estadístico que vamos a usar, que se voy a mostrar eso cómo aplicarlo en Stata. Una cosa interesante que hacen los autores es graficar la first stage. Fíjense, acá lo que hacen es, esta es la posición de los canales, está estandarizada, esta variable, por eso el valor es con coma, y esto es una medida de rating de Fox News. Y si se fijan, hay una relación negativa. Es decir, estar más arriba en la grilla parece estar relacionado significativamente con un menor rating. ¿Bien? Que era un poco la historia que estaban contando los autores. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué es lo que pasa entonces con la restricción de exclusión? Bueno, ¿qué es lo que van a mostrar los autores? Van a mostrar que la posición de Fox News, o sea, la posición en la grilla, no está correlacionada con las características de las localidades. O sea, que no parece que localidades más republicanas tengan a Fox News antes en la grilla que las localidades más de izquierda o más demócratas. Lo cual, de vuelta, ¿demuestra la restricción de exclusión? No, no la demuestra. Ahora, si fuese cierto que el instrumento es exógeno, no deberíamos ver estas diferencias entre las localidades en base al rating. Y eso es efectivamente lo que los autores muestran. Después, la verdad que Ash y compañía no muestran mucho más. Y esto es porque ellos no fueron los primeros en que se les ocurra este instrumento a los medios de comunicación. Los primeros se les ocurrió, al menos los primeros que la pegaron con un paper bien conocido, un instrumento, son Martin y Shurukoglu, en este trabajo del 2017. Van a ver que en valores instrumentales no es raro que haya algunos instrumentos, entre comillas, famosos. Por ejemplo, la posición de tal o cual canal en la grilla se ha usado en muchos trabajos para ver el efecto de los medios de comunicación sobre las percepciones. Otro instrumento famoso es la lluvia. La lluvia, sí. Exacto. Iba a mencionar. Exacto. Sí. Ahí te puede jugar un poco en contra que la televisión tenga memoria, ¿no? Porque vos apagás la tele y después cuando la volvés a prender te prende el mismo canal y digo, no es que arrancás de cero para arriba. Exacto. ¿No? Eso tiene que ver con si eso lo discuten los autores, no recuerdo exactamente cómo es, pero ellos lo discuten para tipos de, si es televisión de cable, si es televisión satelital, que una de las cosas que ataca es eso. ¿Bien? Pero sí está bien el punto, porque si vos te dormiste en el canal 54 y cuando aprendés es el 54, como que esto no tiene mucho sentido. Es una de las cosas que los tipos chequean. Sí, creo que tiene que ver con satelital y no satelital, es una cosa así. Pero ya les digo, parece tan raro el instrumento, pero medio que es así y parece que. Y parece gente que sabe que es así. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York uno prende la tele, siempre se prende el 1, al menos donde yo vivía se prendía siempre el 1 por el tipo de cable que tenía, y prendés el 1, y el 1 ¿qué es? Es el canal de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad se pone ese canal por algo, porque sabe que todo el mundo prende y está el canal. Después vos lo sacás si querés, obviamente. Pero siempre arrancabas de ahí. Creo que si tenías DirecTV o algún tipo de servicio más distinto, o más premium, más especial, podía ser distinto. Pero está muy bien el punto que haces, ¿sí? Porque eso te afectaría, digamos, la exclusión. Como le decía, este instrumento es uno que es, digamos, conocido, en el sentido que se ha usado mucho. La lluvia también se ha usado mucho, por ejemplo, como un instrumento de condiciones económicas.
en países donde depende mucho del sector agrícola, las lluvias pueden estar correlacionadas con cuán bien le va la economía, y una lluvia podemos suponer que es razonablemente exógena. Hay unos trabajos que cuestionan esto, pero etcétera. Otro instrumento conocido, bueno, la mortalidad de los colonos se ha usado para algunas cosas. Entonces, ¿por qué no presentan más evidencia los autores? O sea, está bien que presenten esto, está bastante bueno esto. Y lo que hacen después es citar a Martin y Shurukoglu, los cuales sí, como fueron los primeros que introdujeron este instrumento, les pidieron muchas más cosas para creárselo. Entonces, te van a mostrar que la posición de Fox News en una localidad no está correlacionada con otras variables que predicen el voto republicano. Por ejemplo, digamos, algún tipo de grado de urbanización. Digamos, los republicanos les da mucho mejor en zonas menos densamente pobladas que en las grandes ciudades. Bueno, no está correlacionado con eso. La posición de Fox News no está correlacionada con la televisión satelital, o sea que no afecta la grilla de los canales. Y el rating de Fox News no está correlacionado con la posición de Fox News en otros media markets. De vuelta, son todas cosas que estas cosas te verifican la reacción de exclusión. No te la verifican. Pero son todas cosas que decimos, bueno, si la reacción de exclusión fuese cierta, debería pasar esto. Y debería pasar esto, y no debería pasar esto, y no debería pasar esto. Mientras más de esas cosas ustedes puedan mostrar en sus trabajos, más creíble va a ser el resultado que obtengan. Y la interpretación causal de ese resultado. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta de acá? Bueno, creo que venimos bastante bien con estos. O sea, venimos bien de tiempo. ¿Quieren que sigamos? Y de última terminamos un ratito antes hoy. No tengo problema, como prefieran. Bueno, perfecto. Seguimos y de última. En mi caso, no, ningún problema tampoco. Listo. Seguimos y de última cenan un poco más temprano hoy. Tampoco va a venir mal. Bueno, hasta acá todo muy lindo. Ahora vamos a empezar a ver cuándo pueden empezar a aparecer los problemas con esto. Un trabajo súper importante en variables instrumentales es este paper de Angrist y Kruger, del 91. Y es importante desde lo metodológico. ¿Por qué? Pues las variables instrumentales existen hace varias décadas. El tema es que antes de los 90 y de trabajos como el de Angrist y Kruger, nadie sabía bien para qué usarlas. O sea, estaban ahí, a veces se usaban para algunas cosas que tenían que ver con modelos de oferta y demanda, como para la simultaneidad ahí, pero la verdad es que no era algo que nadie usara mucho y que nadie le prestara mucha atención. La gracia de un trabajo como el de Angrist y Kruger es empezar a mostrar cómo estas herramientas podían usarse para responder preguntas interesantes, para la economía y para la ciencia social. Lo que ellos se van a preguntar es por el efecto de la educación sobre el salario. ¿Bien? ¿Cuál es el tema? Puede haber muchas variables omitidas ahí. Características de los padres, por ejemplo, o del nivel socioeconómico de las familias. Todo eso se puede explicar al mismo tiempo la educación que recibiste en T y el salario que recibiste en T+1. Entonces, lo que nos gustaría tener, para ver si esos estudios correlacionales son un efecto razonable o no, es tener algún tipo de variación exógena en la cantidad de educación que los chicos obtienen. Y para eso los autores van a usar el mes de nacimiento. ¿Por qué? En Estados Unidos hay, o al menos en esta época había, en algunos estados un sistema donde los chicos al cumplir 16 años podían elegir dejar la escuela secundaria. Y para esto no necesitaban del permiso de los padres ni nada. Entonces, lo voy a plantear como para el caso argentino, pero se os explico para los que son de otros países. En Argentina, el mes de corte, digamos, en el grado en el que caes es entre junio y julio. Es decir, un chico que nace imagínense dos chicos, uno que nace el 30 de junio y uno que nace el 1 de julio, van a ir a 2 grados distintos en Argentina. ¿Bien? Porque ese era el corte.
Entonces, vamos a suponer que estos son los mismos meses para Estados Unidos, para el ejemplo. No recuerdo cuáles son en el caso de Estados Unidos, pero supónganse que son estos dos. Entonces, ¿cuál va a ser la cosa? Lo que te van a decir los autores es, mira, cada mes tenés una pequeña proporción de chicos que cumplen 16 y dejan la escuela. Son pocos, por supuesto, o sea, no es la mitad de los chicos. O sea, la mayoría que está sigue estudiando porque los padres si no los matan. Ahora, hay una pequeña parte que deja la escuela. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Trayendo esto el caso argentino. El que cumple el 1 de julio, cuando cumple 16 años, está en la mitad de tercer año de secundaria. Tercer año, ¿no? Yo creo que sí. Digamos tercer año. Entonces, cuando los chicos que nacen el 1 de julio cumplen 16 y pueden dejar la escuela, ellos lo que tienen es hasta mediados de tercer año de secundario hecho. Ahora, los chicos que cumplen el 30 de junio, los cuales podemos pensar no deberían ser sistemáticamente distintos, ¿cuándo pueden dejar la escuela? Pueden dejarla recién cuando están a mediados de cuarto año. Entonces, fíjense, estos dos grupos, que suponemos en promedio no tendrían mucho motivo por el cual serían distintos, cuando pueden dejar la escuela, un grupo tiene casi un año de educación más que el otro, o prácticamente un año más de educación que el otro. ¿Bien? Entonces, en este sentido, los autores van a usar el mes de nacimiento, la fecha de nacimiento como un instrumento. ¿Se entendió la historia, digamos, tras de esta estrategia de identificación? Perfecto. ¿Cuál va a ser el tema con esto? Todo muy lindo, digamos, hacen el trabajo, encuentran que la educación tiene efectos causales sobre el salario, positivos. Todo muy lindo. ¿Cuál es el tema? El tema es que a los pocos años salió este trabajo de Baumgartner y Baker, que es prácticamente tan importante como el de Angrist y Kruger. Y ellos van a hablar del problema de los instrumentos débiles. ¿Cuál es el tema? El mes de nacimiento es un instrumento que es súper ingenioso para estudiar los aspectos de la educación. Está muy bien pensado y a mí no se me hubiese ocurrido jamás. Digamos, con lo cual, Angrist y Kruger estuvieron muy bien ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Imagínense, digamos, del total de la variación en la variable educación que tenemos para una población, ¿cuánta de esa variación se imaginan que se da por este mecanismo de los que nacen en tal mes dejan el colegio? Poca. Muy poco. Claro, esperamos que sea poco. Los chicos que dejan el colegio cuando cumplen los 16, bajo estas leyes, son pocos. Y no solo son pocos, sino que en este experimento natural, la diferencia máxima a la que puedes aspirar es a un año de educación entre los dos, que es el caso extremo de 30 de junio contra el 1 de julio. Ahora, no todos los chicos nacen en esos 2 días. Hay un montón de chicos que nacen en enero y en febrero. ¿Y qué diferencia hay entre esos dos? ¿Qué diferencia estamos captando? ¿Un mes de educación? O sea, ¿cuánto esperamos que un mes de educación secundaria efectivamente te afecte los salarios? Y la verdad esperamos que sea bastante poco. Esto es lo que llamamos un problema de instrumento débil. Aún si nos creemos que el instrumento de Angrist y Kruger cumple la restricción de exclusión, lo que vemos es que esta relación es muy débil. O sea, el mes de nacimiento explica muy, muy poquito de la cantidad de educación de las personas. Está bien, no es cero, por tanto puedo aplicar el estimador, pero es tan bajo que eso no va a traer problemas, que era un poco lo que preguntaban antes. ¿Y cuáles son esos problemas? Lo que vamos a ver es que si el instrumento es débil, nuestra estimación por two stages least squares va a ser sesgada, o sea, va a tender a OLS en muestras pequeñas. Esto es un problema, sí, obviamente, pero es cierto que incluso con todo funcionando bien, no deberíamos trabajar con muestras muy pequeñas, con variables instrumentales, por lo que les comenté antes. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es este.
La restricción de exclusión, como les dije, no se puede testear. Y a veces en los experimentos naturales puede ser que haya un mínimo sesgo que haya quedado. Ahora, mientras ese sesgo no sea una magnitud enorme para cambiarnos mucho el coeficiente, bueno, digamos, la estimación no está mal. Si el retorno a la educación, por un año más de educación, en verdad era 9% y estamos estimando un 8% de forma causal, bueno, la verdad tan mal no está. ¿Bien? El tema es que si el instrumento es débil, cualquier mínimo sesgo, cualquier mínima violación a la restricción de exclusión, te puede tirar el coeficiente estimado para cualquier lado. Lo cual hace que uno tenga que defender la restricción de exclusión ya prácticamente a la perfección. Y eso es muy, muy difícil de hacer. Entonces, es por estos dos problemas que nos importa la condición de relevancia y que nos importa que el instrumento no sea débil. Entonces, no nos va a alcanzar con que la relación entre el instrumento y la instrumentada no sea cero. Vamos a necesitar que tenga al menos una determinada fuerza. Bien, como para poder decir que estos problemas potenciales no son tan graves. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Si el instrumento es débil, lamentablemente puede que no haya mucho para hacer al respecto. Es como cuando uno no logra un buen ajuste en el control sintético. Bueno, quizá el método no sea el adecuado para la situación que queremos analizar. El premio de consuelo es que esto se puede testear y podemos saberlo. Entonces, mi recomendación, por supuesto, es que esto lo prueben rápido. Es decir, una vez que tienen la base, antes de empezar a pensar en el cuarto check que van a hacer, en la cuarta extensión o en el séptimo capítulo que van a escribir con esa base, prueben esto y fíjense que efectivamente el instrumento no sea débil. Porque si es débil es un problema. Y acá viene la pregunta. ¿Cuándo el instrumento es débil y cuándo no es débil? Bueno, la regla clásica nos va a decir que si el test F de la first stage es mayor a 10, no hay problema de instrumento débil. Es el enfoque clásico, esto es como lo mínimo, mínimo, mínimo que esperamos. Entonces, ¿a qué nos referimos con este test? Volvamos al ejemplo de nuestros amigos de Fox News. Acá estamos estimando el efecto de la posición del canal sobre el rating. Entonces, nosotros hacemos toda esta regresión y podemos hacer un test F acá, ¿no? ¿El test F qué es? Un test sobre la significatividad de todo esto. Del lado derecho de la regresión. ¿Bien? Bueno, los test para variables instrumentales hacen un tipo de test F, ya les digo, teniendo en cuenta cuál es el instrumento, esto está tal, se lo vamos a decir, y si ese test nos da, ese test nos tiene que dar por lo menos 10. Si no da menos de 10, el instrumento es débil. Y no hay mucha vuelta que dar. Este es como el test clásico. Después hay otros tests. Está, por ejemplo, el Stokey-Yogo, que trata de hacer una refinación de este test. El problema con esto es que cuando hay heterocedasticidad no es un test muy confiable, y como dijimos, heterocedasticidad hay prácticamente siempre en ciencias sociales, o de hecho vamos a suponer que siempre hay que corregir los errores. Está el test de Clevergen-Papp, que es un poco el que vamos a usar acá, o el que más bola le vamos a dar en este curso, que es básicamente una versión robusta de Stokey-Yogo. Es decir, ¿robusta a qué? Robusta al problema de heterocedasticidad. Es una versión con los errores mal corregidos, entre comillas, ¿no? Y después está el de Montiel, Olea y Flegler, que es un buen test para si ustedes están trabajando con más de un instrumento. Es decir, si tienen más de un instrumento, yo iría más por este test que por algunos más en el espíritu de Clevergen-Papp o Stokey-Yogo. ¿Bien? ¿Cuál va a ser la regla que vamos a usar en este curso? O que es una regla que generalmente es aceptada. Vamos a mirar de las salidas de Stata lo que es el Clevergen-Papp RK World F Statistic y vamos a comparar esto con los valores críticos de Stokey-Yogo. Si el Clevergen-Papp es mayor que el valor crítico de Stokey-Yogo, vamos a decir que el instrumento no es débil. ¿Estamos?
Lo bueno, está trasladado todo esto y va a estar todo acomodadito, lindo para lo que vamos a entender. Profe, el comando stat first stage solo es para la regla clásica. Stats first es una buena pregunta. Yo imagino que sí. Yo les voy a mostrar algún comando donde se hace las dos cosas, la first stage y la second stage. Pero es una buena pregunta esa, ¿eh? Mi impresión sería que sí, pero tendría que chequearlo. Sí, porque recuerdo, si no es en Wallbridge, que, bueno, tiene que ver, pero la regla clásica igual la define con el R cuadrado, que tiene una relación con la prueba F, y algo similar, que ahorita no me acuerdo el valor, pero igual tendría un valor más grande que, me imagino, el 60 o 50%. Tendría que revisarlo eso para ver exactamente a qué es lo que está haciendo referencia. Pueden cambiar los valores de nuevo, porque si bien el R cuadrado y el F y el test F hay una relación entre ellos, los valores de ambos no son lo mismo, ¿no? O sea, esto es un valor del test F que no es directamente un porcentaje o que no tiene una relación lineal o directa con el valor del R cuadrado. Sí, sí, sí. Sí, Eh, pero el first stage solo saca, recuerdo, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado y la prueba F no saca nada más. Por eso imagino que es la regla sí, clásica nomás. tiene que ser la regla clásica entonces. Sí, sí, sí. Lo que vamos a ver son algunos comandos que te dan la first stage y la second stage y te dan información sobre estos test. Para Ya. ya te encuentrarlo todo junto. Listo, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cosa? Bueno, ustedes cuando presenten sus resultados de valores instrumentales, claramente tienen que mostrar evidencia del test F. Y esto es bastante curioso, porque este paper de Nunn sobre el comercio de esclavos es súper conocido y Nunn hace trabajos de historical, political economy buenísimos. Eh, pero acá, digamos, se le escapó un problemita con su valor instrumental. Fíjense, Stein de 2008, Stein había armado una base enorme para hacer el trabajo, está buenísimo, pero esto, digamos, no va. Estos son valores muy, muy bajos para First Stage. Y con estos valores va a ser muy difícil que le puedan vender a alguien su valor instrumental. ¿Ok? Después hay otro trabajo con esta misma base de datos sobre esclavos en Uniwanchecon, donde les va a dar mejor. Y si no me equivoco, ese es el trabajo que ustedes tienen que mirar para el último TP. Bien, pero esto pasó en ese momento, pero ya no pasa. Y una última aclaración que les voy a hacer. Entonces, nos vamos a quedar con este criterio de acá. Hay algunos trabajos nuevos, un paper que no me puedo acordar de quién es ahora, pero si quieren se los puedo pasar, que plantea que algo un poco más fuerte, que nos va a decir que, mira, de verdad para asegurarte que no tener problema de instrumento débil, tu test F debería ser mayor a 100, no a 10, no mayor a Toki Yogo, mayor a 100. Es un trabajo, digamos, que está muy bien publicado, que está recibiendo, sí, digamos, parece haber, digamos, parece ser un punto que es interesante. No lo puse acá porque todavía no es algo que haya quedado como, que no es mainstream todavía. O sea, todavía no se sabe exactamente si está bien esa recomendación o si no sea algo demasiado extremo. Bien, pero bueno, sepan que está ahí y mi recomendación sería, si ustedes para su tesis o un trabajo hacen una variedad instrumental y su F les da, su test le da más que esto que yo, pero menos de 100, bueno, sigan con ese criterio y no mencionen otro paper. Si les da más de 100, sí menciónenlo y cítenlo. O sea, si les da, lo citan y dicen que es súper importante que te dé más que 100. Si no, no. De hecho, eso fue algo que yo hice en un trabajo. Pero bueno, eso está ahí. Según le interesa en particular, se los paso. No, pero bueno, no se los mostré porque todavía no es muy mainstream. Déjenme cierrar esta ventana. Bueno, ¿estamos todos hasta acá? Bien. Entonces, hasta acá, si se acuerdan,
nosotros dijimos que teníamos estas 3 preguntas, ¿no? 3 consideraciones. Estuvimos discutiendo bastante las 2 primeras. Exclusión y relevancia. La que nos queda es los efectos heterogéneos. Tiene que ver con esta última pregunta. Entonces, déjenme ver. Bien. La tercera pregunta hace referencia a qué es lo que efectivamente estamos estimando cuando aplicamos variables instrumentales. Ya hemos tenido esta discusión sobre lo que era el ATE, lo que era el late, lo que era el intention to treat. Y es que la verdad, generalmente, cuando aplicamos variables instrumentales, lo que estamos estimando es un late, o un local average treatment effect. ¿Qué significa esto? Que generalmente no estamos estimando el efecto del tratamiento para todos, para todo el grupo tratado, sino para un subgrupo. ¿Qué subgrupo? El que reacciona frente al instrumento. Es decir, cuando nos quedamos con una parte de la variación en la independiente, eso implica que nos estamos quedando con la variación de solamente algunos individuos. Bien, tranquilamente podría ser que no todos respondan al instrumento. Piensa en el caso de Angrist y Kruger. ¿Cuántos de los alumnos respondían al instrumento? Y pocos. Porque pocos elegían dejar la escuela a los 16. ¿Ok? ¿Esto es un problema? No. En principio, que sea un estimador local no es un problema necesariamente. ¿Preferiríamos estimar el efecto causal medio? Sí. Pero no es un problema. Y no es algo que ustedes tengan que preocupar en el sentido de que no hay nada que tengan que hacer en términos de la econometría, ni de stata, ni nada de eso. Ahora, simplemente os aclaro para que sepan qué es lo que están estimando. ¿Bien? Les voy a poner un ejemplo para que vean bien claro cómo funciona esto. Esto básicamente lo que les dije. Les voy a comentar este trabajo de Galeani y compañía del 2011, pero antes de que lo haga, déjenme... perdón, espera un segundo, voy a buscar más agua. Tardo un minuto, ya vengo. Está bien, profe. Acá volví. Bueno, como les decía, para explicarles bien esto de por qué tenemos un late, vamos a discutir este trabajo de Galeani y compañía del 2011, que lo que ellos quieren analizar son los efectos del servicio militar sobre la criminalidad. Veo que cada un par de años siempre vuelve este debate sobre si debería volver el servicio militar obligatorio, especialmente cuando hay algún crimen bastante aberrante cometido por jóvenes, etc. Entonces, lo que los autores quieren ver es, bueno, ¿qué nos dice la evidencia sobre los efectos del servicio militar sobre el crimen? Y, digamos, podría haber muchos mecanismos, uno podría pensar que el efecto podría ir para ambos lados, ¿no? Digamos, quienes proponen establecer el servicio militar para combatir la delincuencia, los argumentos que suelen esgrimir son de tipo, bueno, mira, en el servicio militar se enseñaría disciplina, se enseñaría respeto a la autoridad, se sacaría a estos chicos de las calles, al menos por lo que dure el servicio.
Se le enseñaría algunas habilidades prácticas que les pueden servir en el mercado laboral, etc. ¿Qué dicen los que están en contra de esto? ¿O cuáles son los argumentos por los que podría tener el efecto contrario sobre el crimen? Bueno, digamos, los principales argumentos son, mira, los 18 o 20 años, que es la edad en la que se suele, cuando el servicio militar es obligatorio, a la que suele draftearse a la gente, son años importantes en la formación de las personas, son años importantes en la formación del carácter de las personas. Someter a los individuos a un entorno necesariamente más violento, como es un entorno militar, puede tener consecuencias a largo plazo y hacer que esa gente sea más violenta a largo plazo. ¿Bien? Otro argumento, digamos, un poco, digamos, más directo es, mira, todo muy lindo, pero vos a estos chicos que vos suponés que son peligrosos, les estás enseñando a usar una bazooka. Digamos, lo cual posiblemente, digamos, disminuya los costos de cometer un delito, digamos, pues ya sabes tirotearte con la policía. ¿Bien? Entonces, podemos tener argumentos para ambos lados. ¿Cuál es el tema? Enlistarte o no en el ejército no es aleatorio, e independientemente de cualquier juicio de valor, podemos suponer que la gente que se enlista es distinta a la gente que no. De vuelta, no lo digo como algo peyorativo, es quizá la gente que se enlista del ejército lo que quiere hacer es, no sé, meterse en los cascos azules de la ONU o ir a ayudar a la gente a un país en guerra. O capaz que lo hace porque está loco y la única forma de encontrar de poder manejar un tanque es metiéndose en el ejército. De cualquier forma, imagino que la gente que se autoselecciona para eso debería ser distinta a mí. O sea, yo no andaría corriendo por ahí con una tira de granadas. O sea, a mí me gusta la clase. ¿Bien? Entonces, vaya para donde vaya el sesgo, claramente hay un problema de autoselección acá. Entonces, lo que van a hacer los autores va a ser usar un experimento natural en Argentina, donde quienes tenían que hacer el servicio militar se sorteaban. Digamos, sus padres, sus tíos, imagino que te recordarán esto. Y digamos, se lo cuento muy rápidamente. Básicamente se decidía... A mí me sortearon, me salvé y justo fue como soy clase 76 y fue lo de Carrasco, al final no entró nadie. Pero me había salvado. Por el número que salió. Por el número, sí. Claro. Número de DNI se sorteaba de 400 y pico para abajo, no entrabas, de 500, y había una ventanita que quedabas en duda, dependiendo cuántos efectivamente entraban, y creo que 550, 600 para arriba, entraban, los últimos 3 del DNI. ¿Y tu DNI en qué terminaba? 773, pero quedé afuera por todo. Claro, perfecto. Bien. Andrés usaba algo similar, pero con la guerra de Vietnam, ¿puede ser? ¿Con el sorteo de reclutamiento? Sí. Este trabajo, Galliani y compañía, lo que hacen es tomar esta estrategia del trabajo de Andrés y compañía. Exacto. La idea es que los últimos 3 números de tu documento no deben estar correlacionados con ninguna característica propia. Entonces se sorteaba. Y quien sorteaba un determinado valor y quienes caían a partir de ese valor tenían que ir a hacer el servicio y los demás no. Lo cual es básicamente una asignación aleatoria lo que estás teniendo. Ahora fíjense, y este es el instrumento que ellos van a usar. Pues vamos a ver un caso donde se usa un sorteo como un instrumento. Va a quedar un poquito más claro en la próxima clase, pero acá lo que me interesa mostrar es esto. Entonces, en base a esto, a esta historia que les conté, nosotros podemos definir 4 grupos. Nosotros podemos tener un grupo al que vamos a llamar Never Takers. ¿Quiénes son estos individuos? Son los que no van a ir al servicio militar bajo ningún concepto. Si no salen sorteados, no van voluntariamente. Y si salen sorteados, van a encontrar la forma de zafar. Ya sea con un certificado médico adulterado, yéndose del país, pagándole a alguien para que los aparezca de la lista, lo que sea. Entonces, estas personas, Never Takers, no reaccionan al instrumento. ¿Se ve? O sea, sin importar el valor que les toque el instrumento, los tipos siempre se comportan igual. Algo análogo pasa con los individuos que vamos a llamar Always Takers. Estos son individuos que si salen sorteados para hacer el servicio, se
lo cumplen. Y si no salen sorteados, van y se enlistan voluntariamente, porque quieren hacer la carrera militar. Estos individuos tampoco reaccionan al instrumento. ¿Bien? Entonces, nuestra estimación de variables instrumentales no va a estar incluyendo a ninguno de estos grupos. O son grupos que no reaccionan al instrumento. O sea, su variación en enlistarse no depende del sorteo. Y es en este sentido que decimos que variables instrumentales es un estimador local. Porque no mide el efecto para todos los grupos. De hecho, va a medir el efecto solamente para uno de los grupos, que son los compliers. ¿Quiénes son los compliers? Son los individuos que, si salen sorteados para hacer el servicio militar, lo hacen. Y si no salen sorteados, no lo hacen. O sea, son los que se comportan de acuerdo al instrumento. ¿Bien? Un cuarto grupo posible, que de hecho, vamos, para poder identificar bien a los compliers, vamos a suponer que no existe, serían los defiers, que son los que si salen sorteados para hacer el servicio, no lo hacen, y si salen sorteados, perdón, si salen sorteados no lo hacen, y si no salen sorteados sí lo hacen. Básicamente hacen lo opuesto a los compliers. Fíjense que el comportamiento de estos tipos es muy raro, pero estos también reaccionan al instrumento. Entonces, lo que hacemos para poder identificar los compliers es hacer un supuesto de que los defiers no existen. Básicamente. Es un poquito más complejo que esto, pero básicamente lo que estamos suponiendo es que no hay defiers. Lo cual en muchos contextos es súper razonable, digamos. O sea, ¿podemos pensar que los always takers son razonables? Sí, en este ejemplo. ¿Y los never takers? Sí, también. O sea, gente que sí o sí quiere ir o gente que sí o sí no quiere ir. Ahora, gente que si la quieren obligar no va, pero que si no la obligan va, es como bastante raro, digamos, ¿no? La idea, entonces, es que variables instrumentales es un estimador local. Y básicamente este late estima el efecto causal, si se cumplen las condiciones necesarias, sobre un subgrupo de esta muestra. Un subgrupo que son los compliers, que dependiendo de la muestra pueden ser más o menos. Puede ser que los compliers sean un 80%, 90% de la muestra, y ahí está todo bárbaro. Puede ser que sean un 20%, y bueno, nuestro estudio será menos informativo, tendrá menos validez externa de lo que nos gustaría. ¿Bien? De vuelta, esto no cambia la forma en que hace la estimación ni nada de eso, no cambia nada en términos prácticos, pero sí, digamos, está bueno pensar en esto para pensar sobre qué subpoblación aplica el resultado que estamos encontrando. ¿Bien? Bueno, esto ya les dije. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay unos trabajos que ustedes van a ver donde se refieran a un instrumento y digan que ellos van a estudiar directamente la que se llama la reduced form, sin hacer la first stage. Este tipo de trabajos actúan con la lógica de variables instrumentales, pero no aplican two stages, sino que aplican un LS común. Esto se puede hacer, pero hay que tener en cuenta qué es exactamente lo que está estimando. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir cuando aplican la reduced form? Que básicamente hace una regresión de la dependiente sobre Z, sin que S aparezca en ningún momento. Se puede hacer, sí, pero hay que tener una serie de cuidados. Entonces, es conveniente desarmar el estimador de two stages de square. ¿Qué hacemos en la first stage? En la first stage lo que queremos ver es el efecto del instrumento sobre la independiente endógena, sobre X. En lo que nosotros vamos a llamar second stage, estamos viendo el efecto de la independiente endógena X instrumentada a través de Z sobre Y. En la reduced form estamos viendo directamente el efecto de Z sobre Y, sin que aparezca X.
¿Bien? ¿Cuándo uno puede hacer esto? Bueno, por ejemplo, cuando uno no tiene información sobre X. Bien, nos cuesta mucho medir X de alguna forma si directamente hacemos la estimación con el instrumento. Y la hacemos por VLS, obviamente. ¿Se puede hacer esto? Sí, digamos, se puede hacer. Hay que discutir la exogeneidad, hay que discutir la restricción de exclusión, etcétera. Pero puede traer algunos problemas, sobre todo cuando queremos usar instrumentos que son bastante particulares. Digamos, por ejemplo, si yo no les hubiese mostrado este gráfico, habría que ver cuánto ustedes me hubiesen creído que efectivamente la posición en la grilla de canales afectaba el rating. ¿Ven? O sea, la first stage nos da información importante que con un análisis reduced form estamos perdiendo. Profe, y Sí. ahí como si se supone que X se correlaciona con Y, no estaría, si yo estoy regresando Z con Y, no tendría un problema de Z con los errores, con el error. Bueno, que vos ahí lo que estás Una suponiendo especificación. cuando... O sea, lo que hacen estos trabajos es suponer que Z es un buen instrumento, digamos. O sea, defienden que Z es un buen instrumento y te dicen, mira, no afecta por ningún otro canal salvo a través de X. Entonces, cualquier efecto que encuentre tiene que ser evidencia de que X está afectando ahí. Hay trabajos que son así, están bien, muchos no tienen, o sea, no hay un problema per se con eso. Pero ya les digo, tener la first y la second stage, poder hacer el test de relevancia, son todas cosas que son importantes y que suman. De hecho, sin información sobre la variable X, es mucho más difícil evaluar la relevancia. Capaz que mi instrumento es súper débil y no lo puedo ver. ¿Ven? Y eso es un problema. Ojo, una última aclaración. Esto fue un poco confuso, pero es para después no se hagan problemas leyendo los trabajos. Reduce form puede significar, digamos, si ustedes ven un trabajo con variables instrumentales que dice reduce form, que va a ser estimar la reduce form, está estimando algo como les digo ahora, y sobre z. Ahora, hay veces que el término reduce form se usa como para englobar un montón para englobar casi como sinónimo de economía aplicada. Bien, ahí no pasa nada. Yo estoy hablando del concepto de estimar una reduce form con un instrumento. ¿Ok? Para que no se queden en confusión. Si ¿Alguna no puedo pregunta? medir bien X, no me conviene buscar una proxy, en principio mejor, y después ir por el instrumento. Bueno, digamos, sí, uno podría hacerlo, sí. Sí, y digamos, en algunas circunstancias puede ser mejor hacer eso. Supongo que dependerá, pues fíjate que ya con las variables instrumentales ya vos tenés que defenderme bien, bueno, mostrarme la relevancia y defender bien la exclusión. Si le sumás un proxy, me tenés que defender también que es un buen proxy. Entonces, digamos, si lo podés hacer, yo te diría que bien. Puede haber situaciones donde como que te estés sumando otro quilombo más con eso de la proxy y quizá la gente, y quizá algún autor prefiera, digamos, evitarlo eso. Pero sí, digamos, no hay nada ilícito en hacer algo así. ¿Alguna otra cosa? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan nuestra checklist de variables instrumentales? Condición de relevancia. Sí o sí hay que hacer un test. Los gráficos como el que vimos de Fox News están muy lindos, se pueden hacer y ayudan, pero lo importante es hacer el test. En particular, vamos a ver que uno de los test más usados es el de Clay-Bajen-Papp y nos vamos a quedar con este. O sea, si hace variables instrumentales, tiene que estar ese test, sí o sí. Si nos da bien, si nos da más que el valor crítico de Stock y Yogo, por ese lado estamos bien, y después nos queda la reacción de exclusión. ¿Y qué hacemos con la reacción de exclusión? Bueno, y acá es hay que ser original. Mostrar test, por ejemplo, que Fox News no correlaciona con características localidades,
mostrar evidencia histórica, como hacen Acemoglu y Johnson y Robinson, argumentar, por ejemplo, que la malaria que mataba a europeos no mataba mucho menos a los locales, hacer placebos, digamos. Ya digo, es esta lógica de decir, bueno, si el instrumento de verdad estuviese cumpliendo la reacción de exclusión, ¿qué debería pasar y qué no debería pasar? Si eso fuese cierto. Mientras más cosas de esas ustedes puedan mostrar, más fuerte, o sea, más nos creemos la reacción de exclusión, y mientras más nos creamos ese supuesto de identificación, más nos creemos la interpretación causal de lo que están estimando. ¿Ok? Para variables instrumentales tienen este capítulo de Cunningham, donde al final discute algunos instrumentos famosos, como lo estuvimos viendo, como puede ser la lluvia, creo la posición de los canales, creo que usan lo que llaman efectos fijos por jueces, que es una cosa que se usa mucho en el sistema judicial de Estados Unidos para estimar discriminación, etc. Y bueno, creo que no es un capítulo muy difícil. Al menos es un capítulo más fácil que el de diferencia de diferencias. ¿Bien? Hoy lo que tenemos es la parte más teórica de variables instrumentales. Lo que vamos a hacer la próxima es ver cómo se aplica esto en Stata. Para eso yo les voy a subir algún código, alguna base de datos. Vamos a ver cómo interpretar las salidas de Stata y cómo ustedes pueden presentar los resultados de variables instrumentales en sus trabajos. Y vamos a ver los casos de aplicación. ¿Bien? Y si les parece, podemos discutir también el TP y el diseño de investigación que tienen que hacer. ¿Estamos? Bueno, ¿preguntas? ¿Un comentario? Me había quedado una pregunta del principio, pero en el DAC que pusiste, que mostramos, digamos, del que partimos. Sí. Quizás esto no es variables instrumentales, pero me quedó de curiosidad. ¿Hay otra forma de estimar el efecto de DNI? ¿No suele encontrar un proxy de U que sí puedas medir y controlar por esa variable? Sí, digamos, acá, digamos, en esta situación, en ese DAC. si vos pudieses controlar por U, y si U fuese tu única omitida y pudieses controlar por U, rompes este canal y ya con una regresión con control ya puedes estimar esto. Sí, sí, absolutamente. Claro, y si no lo podés medir, medio que podrías encontrar un proxy, digamos. O sea, sería otra forma de U. Porque ahí la U entiendo que es de no medido, digamos. Sí, es no observable. Por eso, claro. Cuando estas cosas tienen las líneas punteadas es que que la variable es no observable. Sí, digamos, lo que estás proponiendo es como una estrategia de control, ¿no? Si vos encontrás una variable que nos creamos y puedas defender que se mueve igual que está no observable, la capturas bien y controlás por eso, estamos bien, sí. Perfecto. Sí, y eso vale, digamos, digamos, no es una cosa propia de que haya un instrumento acá o no. Digamos, eso es una cosa más general, sí, pero totalmente. Y yo diría que el problema de quizás encontrar una proxy de U quizás es qué tan buena es esa proxy. Porque quizás de incluirla con el error de medición puede ser que aún te genere problemas de endogeneidad. Sí, sí. Lo que necesitas es tener, digamos, suficiente confianza en que ese proxy es bueno. Lo cual puede ser más sencillo de encontrar en ciertas ocasiones y en otras puede ser complicado, digamos. Hay veces que nuestras variables omitidas pueden ser, qué sé yo. Pondremos el ejemplo de la educación universitaria, donde nuestras omitidas son, no sé, la capacidad, la ambición, qué sé yo, el compromiso, la responsabilidad. Bueno, todas esas cosas pueden ser, digamos, sobre todo ex post, pueden ser bastante difíciles de medir. Pero, digamos, al menos en términos teóricos, si encontrás un buen proxy, se puede hacer lo que vos estás diciendo, sí. Sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, Yo diría que nos quedó, bueno, me quedó medio corta la clase de hoy, pero no creo que tampoco me quieran matar por eso. Vayan haciendo el TP, ya me estuvieron llegando algunos, pero no muchos. Así que vayan haciendo el TP, recuerden para el lunes que viene me lo tienen que mandar. Y ahí, si quieren, discutimos o les hago un comentario sobre los puntos
entregaros, algún problema haya visto, etc. Bien, recuerden que cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir por la página. ¿Vamos? Bueno, si no tienen dudas, por hoy estamos, chicos. Perfecto. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, chicos. Gracias, Buenas Muchas profe. noches. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, sí. Le quiero hacer una consulta, pero más de índole administrativa. Ok. Necesitaría presentar el certificado de examen. Ah, ok.